Bienvenidos al podcast de Activist Planet, un portal enfocado en crear conciencia en la protección del medio ambiente, en la lucha contra los efectos del cambio climático, derechos de los animales, derechos humanos, sustentabilidad y mucho más. El agua es un derecho humano. Me parece interesante abordar este tema de la gestión del agua en mis podcasts, ya que es sumamente importante saber qué implica esta gestión y qué objetivos tiene en pro de un buen manejo de este vital elemento. En este episodio conversamos con una especialista y científica del agua, Marisa Escobar, del Stockholm Environment Institute. Analizamos interesantes artículos de algunos programas que en la actualidad se aplican en la gestión del agua, así como también los programas y herramientas que el Stockholm Environment Institute ofrece en la actualidad. Uno de estos programas es el Water Beyond Boundaries, que permite introducir nuevas formas de pensar sobre la planificación sostenible del agua para responder a los desafíos que se presentan día a día. Como lo mencionaba en la introducción, estoy con la colega Marisa Escobar en una conexión en Boston, California. Marisa trabaja, como lo mencionaba, en el Stockholm Environment Institute y vamos a conversar un tema bien interesante para mí y para todo el mundo, como es el agua, el manejo del agua. Y le doy la bienvenida a Marisa en esta conexión. ¿Cómo estás, Marisa? Gusto de tenerte en mis podcasts. Hola, Juan Carlos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por tu tiempo. Marisa, yo quería comenzar esta conversación que para mí es un tema, ha sido bastante retador el estudiar y todos estos artículos que me has compartido y sobre todo el tema en sí. Pero antes de comenzar me gustaría que si por favor pudieras compartir con nosotros cuál es tu background profesional, cómo así te iniciaste en el Stockholm Environment Institute. Perfecto, mira, yo soy ingeniera civil de la Javeriana en Colombia y después de estudiar ingeniería civil me interesó mucho el tema ambiental. Me vine a hacer mis estudios de maestría aquí en California, en la Universidad de Berkeley, y aquí me concentré en el tema de la restauración de ríos. Noté la importancia del agua, que es para todos los temas, pero sobre todo como el constructor del hábitat de los ecosistemas. Construye las formas y los paisajes en que los ecosistemas y las personas vivimos. Entonces, esa parte me apasionó. Y ya me vine a hacer mi doctorado aquí en la Universidad de California en Davis, que queda cerca del Valle Central de California, y aquí ya me concentré en temas de restauración de ríos. Y en ese momento la oficina del Instituto del Ambiente de Estocolmo se estaba abriendo aquí en Davis porque trabajamos muy cerca de las instituciones en Sacramento, que son las que manejan el recurso hídrico a nivel del estado. Entonces esa es mi trayectoria, así fue como empecé en el 2007. Y unos años después ya estábamos trabajando bastante en América Latina, en Perú, en la Cordillera Blanca, mirando el tema del impacto del cambio climático en los glaciares, muchas otras cosas, tanto que al final ya en el 2018 creamos nuestra oficina en Bogotá, la oficina del Instituto del Ambiente de Estocolmo en Bogotá. Wow, o sea que tú fuiste ahí el puntal, como se le dice, para crear esa oficina y sobre todo Latinoamérica en general tiene un gran potencial para todos los objetivos que tienen en el Stockholm Environment Institute. Como vamos a hablar acerca del tema del agua, para mí es un tema nuevo, pero no deja de ser interesante. ¿Cómo definirías tú el Water Resource Management o el manejo del recurso del agua en general, en una manera conceptual, mi querida Marisa? Mira, el manejo del recurso del agua es el trabajo que hacen sobre todo las personas y los técnicos que están sentados en las instituciones que están a cargo de cerciorarse que hay acceso de agua para toda la sociedad. Entonces, estos técnicos trabajan en colaboración con otras instituciones, con las ONGs, con los sectores agrícolas, industriales, pero ellos son los encargados, se sientan allí en el día a día a administrar el recurso hídrico. Ese es lo que yo llamo manejo de los recursos hídricos, el trabajo que hacen estas personas. Y nosotros desde las ONGs, desde los institutos de investigación, estamos continuamente produciendo información para que estos administradores del agua tengan los mejores datos para tomar las mejores decisiones sobre el recurso hídrico. Exacto. Ahora, como mencionas, el tema de la data juega un papel importante para la toma de decisiones, que es, ahora vamos a conversar un poco más adelante acerca de eso. Marisa, antes
de entrar de lleno a un interesante artículo que me enviaste acerca del nexo entre agua, energía y alimentos, yo vengo leyendo muchos artículos de grandes portales, entre ellos el de ustedes, el MIT, la Universidad de Stanford, Princeton, etcétera, The Economist, mencionan acerca de que el agua en el futuro va a estar muy, muy complicado, va a estar en riesgo para el planeta. Y me gustaría preguntarte por qué el acceso al agua, que es un recurso, que es un derecho humano, creo yo, que es algo necesario, es un elemento necesario para vivir, está en riesgo para la prosperidad del planeta. Pues mira, yo pienso que la prosperidad del planeta depende del acceso seguro al agua, tanto para aquellos que no la tienen aún como para quienes la tienen y van a enfrentar un panorama de escasez a futuro debido al uso competitivo entre sectores como la ciudad, la minería, la industria y el ambiente. Los conflictos que suceden sobre el agua actualmente ponen en riesgo que logremos el acceso a quienes aún no la tienen. Y esto es mucho más relevante ahora con COVID y la realidad de las pandemias y de las inequidades que existen. El agua contribuye a la provisión de los servicios ecosistémicos y es central como el fabricante, creador y ejecutor de los hábitats en que vivimos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ponen muy central el agua porque se conecta con muchos otros, con la pobreza, con el hambre, con la salud, con la educación, con los temas de género, energía, trabajo, infraestructura, comunidades, consumo responsable, acción climática, los ecosistemas y los partnerships. Entonces, está muy central en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por eso que no logremos acceso seguro de agua para todas las personas y para todos los ecosistemas en este momento pone en riesgo la prosperidad del planeta. Muy interesante, sobre todo con todo lo que nos está afectando acerca del cambio climático y las sequías tan fuertes que va más allá de crear conciencias, acciones en particular, que va en tema de la política y decisiones de alto nivel. Tú me enviaste este artículo muy bueno que habla acerca de la energía, la conexión que existe en la energía, el agua y el alimento. Es un estudio muy interesante que habla de que la academia, los investigadores tienen dos iniciativas o dos programas, uno que es el Integrated Natural Resource Management, que es INRM, y el otro es Integrated Water Resources Management, el IWRM. Al parecer, estos dos interesantes programas no tendrían los resultados esperados en implementar esta conexión entre las tres. Yo no soy especialista en agua, pero he venido leyendo y investigando este excelente artículo, y hay casos que desde el año 77 que se trata de integrar estos proyectos, pero no traen los resultados deseados. ¿A qué crees que se deba eso? Mira, desde el punto de vista de lo que yo observo y de mi experiencia, yo veo que el nexo es un concepto útil. SEI, de hecho, ha sido muy líder en aplicar el nexo donde es aplicable y donde tiene cierta validez. Desde mi punto de vista, la gran brecha en el nexo es la consideración de comunidades y de ecosistemas, en la necesidad de abarcar lateralmente y temáticamente todo lo que es energía, seguridad alimentaria y el tema de agua. Se pierde la verticalidad del tema de agua y la conectividad desde lo local hasta lo nacional y lo global. Entonces, esa interconexión lateral temática intersectorial siempre va a existir y por eso el nexo siempre va a tener cierta validez, pero hay que incorporarle el tema adicional de esta verticalidad y conexión entre escalas que me parece que aún no la tiene y que de pronto conceptualmente no va a ser posible alcanzar a través de solo pensar en el nexo. Y tú sabes que, reforzando lo que dices, muchos países han tratado de implementar estas dos situaciones, pero no han logrado los resultados deseados, como Argentina, Botswana, Camerún, ¿no? Porque hay de repente no lo sé, pero poco conocimiento acerca del tema. Es por eso que me lleva a preguntarte algo muy interesante. Cuando yo estuve investigando formación en el Stockholm Environment Institute, y ustedes tienen una excelente iniciativa que creo que puede hacer catapultar estos dos programas, que es el Water Beyond Boundaries. Explícanos un poco más del tema, para a quién está dirigido, qué va a transformar, porque mucho se habla también de los cambios de modelos de negocio en todo el sector del manejo del agua, para que sea más sustentable. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, esta iniciativa nace mucho de la experiencia nuestra, nace con nuestro plan estratégico que va desde el 2020 hasta el 2024 y es una de las inversiones grandes que está haciendo el instituto en este momento en ver realmente, enfrentar esas brechas que existen y empezar a llenarlas con lo que es necesario para llenarlos. Entonces, como te explicaba, otros temas como el manejo de recursos hídricos o el nexo aún pierden el tema de los ecosistemas de las comunidades. Entonces, nuestra iniciativa pretende llenar
esa brecha a través de 3 pilares principales. Primero, identificar las teleconexiones del agua. Entender que lo que yo estoy haciendo en el agua aquí, en mi región, en California, aquí en mi backyard donde yo estoy sentada, tiene implicaciones en otras partes del mundo y que esas implicaciones sean consideradas en la toma de decisiones. Hay otro tipo de teleconexiones como son el financiamiento extranjero, hay teleconexiones climáticas y estas teleconexiones del agua misma que vienen los productos que se transportan a través del comercio. Entonces, ese es un tema clave. Otro tema es la consideración temprana de los ecosistemas, que cuando se va a hacer infraestructura, que cuando se van a generar urbanización, lo primero que se piensa es en los ecosistemas y no lo último. Como lo decimos en inglés, siempre los consideran at the end of the pipe. Tenemos que empezar a pensar que los ecosistemas están al principio y que las decisiones que se tomen se centren en esa consideración ecosistémica central. Y como último, la conexión entre los actores, que estemos mirando a través de escalas, desde la escala más pequeña hasta la escala regional, hasta la escala nacional y hasta la escala global, esa interconexión entre los actores de forma que no se quede el manejo de recursos hídricos en estas instituciones que te conté que son tan importantes, pero que pierden a veces la granularidad de la información y de las microestrategias que se deben generar para realmente dar acceso a los más desfavorecidos que aún no lo tienen. Exacto. Ahora con estos nuevos rediseños y las nuevas formas de pensar va a llegar obviamente de una manera mucho más sustentable y equitativa a la hora de planificar el tema del agua y todos los retos que estos se presenten. Algo bien interesante, Marisa, es ¿qué opinión te merece a ti el tema del agua con el tema del cambio climático? Yo te digo una cosa, te voy a contar una breve historia que es muy triste, por cierto, que tiene que ver con las sequías y el cambio climático y los niños. En Malawi, unas niñitas de 13 años fueron vendidas a hombres adultos porque sus padres ya no tenían cómo mantener la agricultura de la pequeña villa donde ellos vivían y las vendieron a las niñas, ¿verdad? Por dinero para sobrevivir. Y esto debido a la sequía. Entonces, y esto tiene obviamente es un impacto directamente con el ser humano por el efecto del cambio climático y la sequía. 2 puntos, agua. ¿Qué opinión te merece el tema de cambio climático y agua? Y el otro, estuve yo siguiendo un excelente webinar de ustedes, Marisa, y una de tus colegas, no recuerdo el nombre, hizo una excelente presentación acerca de la situación del COVID-19 y el agua en Latinoamérica. Entonces te lo pregunto porque tú eres latina, igual que yo, y sabes mucho del tema de la situación que se vive en nuestra región. ¿Qué opinión te merece estas dos situaciones, por demás tristes y complicadas? Sí, bastante. Bueno, esta historia que me cuentas me parece terrible, me parece una consecuencia pues extrema de lo que sucede con los efectos de cambio climático, que a veces no se visualiza y no se entiende bien esas implicaciones a nivel local. En el cambio climático vamos a estar continuamente, y ya lo estamos viendo, todo el tema de sequía y todo el tema de inundaciones. Entonces, son 2 temas que centralmente hay que empezar a manejar de una forma más integrada. En el tema de inundaciones, ¿cómo vamos a reubicar las poblaciones y los planes de ordenamiento territorial y los planes a futuro de desarrollo en que se respeten las rutas de los ríos y se respete esas caudales adicionales que llegarían con escenarios climáticos posibles donde haya mucha mayor lluvia? Por el otro lado, en la parte de sequía, lo que se está viendo, y creo que ya hay bastantes ejemplos, en particular aquí en California, donde vivimos la sequía tan fuerte hace unos 4 o 5 años, en donde lo que la sequía generó fue un manejo o un llamado a un manejo integrado del agua subterránea. El agua subterránea es un recurso que está allí, que requiere un esfuerzo para extraer lo que no es tan visible como el agua superficial de los ríos, pero que permite suplir bastante esta necesidad de agua. Pero el problema es, si empezamos a utilizar solamente el recurso de agua subterránea, vamos a tener el deterioramiento de los acuíferos. Entonces, hay que empezar a integrar acciones que permitan la recarga de los acuíferos para que no se deterioren. Hay ejemplos en zonas urbanas donde esto se está manejando de forma más o menos balanceada. En California hay algunos temas, algunos ejemplos de éxito donde las curvas del acuífero se han ido mejorando con el tiempo. Entonces, hay que empezar a resaltar esos temas y hacer esta información asequible en todo el globo
para que quienes estén enfrentando estos temas puedan saber cuáles son las mejores prácticas. Infraestructura y financiación obviamente va a ser súper esencial también para generar este uso sostenible del recurso del agua subterránea. Y más investigación. Más investigación, más datos. También, claro. Exactamente. Los científicos como tú tienen la razón ahora. Hay que darles el soporte 100% a ustedes, de verdad. Hay que creer en lo que dice el científico. De verdad. Sí, y nosotros pues lo que usamos es la mejor información posible. La información nunca es completa. Hay algunos actores, algunas instituciones que se frenan en tomar decisiones por falta de información. Pero es que la información nunca va a ser completa porque nunca vas a tener una representación perfecta del sistema. Lo que hacemos es, con la información que existe, hacer representaciones en modelos de computador con diferentes software, como el que manejamos dentro del instituto, el WEEP, Water Evaluation and Planning System, que nos permite representar ese sistema de suministro de agua, demanda de agua y el balance entre esas dos variables para ver de la forma mejor posible cómo hacer ese uso sostenible. Preguntaste de cambio climático, pero también lo del de COVID. Sí, eso es lo que me llama la atención porque obviamente la pandemia nos ha cambiado la vida en general. Entonces, ¿cómo va el tema? Tu colega comentó en este webinar muy interesante acerca de la circunstancia particular del agua y el COVID en la región de Latinoamérica. Sí, mi colega Laura Forni, una persona bastante apasionada también con este tema y sobre todo en lograr la equidad en la distribución y en la entrega de agua para que llegue a estas comunidades que a veces no son visibles. En este webinar que yo organicé, logramos un panel muy interesante, está en nuestra página web, puedo compartir el link después. Claro. Lo que identificamos, esto fue más o menos temprano en la pandemia, pero queríamos como empezar a organizarnos para ver cuáles son esas temáticas claves que debemos estar trabajando para responder. La cooperación internacional, súper clave, y cómo canalizar esos fondos que están llegando para que se usen para atender estas comunidades específicas. Te explicaba que en unas partes en el sur de Tupiza, donde estamos haciendo uno de nuestros planes de manejo de cuenca, hemos logrado identificar comunidades claves que son las que están más necesitadas a través de datos, a través de generar información, a través de encuestas, de forma que cuando la cooperación llegue, los recursos que lleguen puedan llegar directamente a esas comunidades y no se dispersen pensando o tratando de generar acciones que realmente no van a llegar a esas comunidades más necesitadas y que más están requiriendo. Comunicar a través de disciplinas continúa siendo muy importante dentro de COVID. Adoptar una forma de abajo hacia arriba para tomar decisiones, que las decisiones no se tomen en oficinas 4x4, como me decía un colega peruano, que son 4 consultores en 4 paredes, sino que se llegue a las comunidades y las comunidades mismas identifiquen y nos ayuden a informar los procesos de planeación que estemos generando. Y considerar los impactos sociales de la planeación del agua también va a ser clave en esta recuperación de la pandemia. Claro, si no, en el campo se va a obtener toda la información y con la data y la tecnología y los software que ustedes están manejando, genial. Antes de entrar a la última pregunta o concepto ahí, quería detenerme con 5 soluciones para el incierto futuro acerca del agua que el SEI está manifestando, que es muy interesante, que habla acerca de los procesos de participación, integrar estos programas de agua para la calidad y cómo hacer el supply, las escalas que tú mencionas, el crear modelos que consideren también el género y sincronizar las políticas. ¿Qué opinión te merece estos 5? Estas son 5 escalas muy interesantes, Marisa. Sí, Juan Carlos, me parece que este resumen que hicimos, y lo hicimos en el contexto del Stockholm World Water Week, que es la Semana del Agua que se da en Estocolmo, que en este momento está sucediendo de forma virtual. Presentamos este resumen como para resaltar estas acciones que son como las que desde el Instituto de Estocolmo hemos estado enfatizando a través de los años y que creemos que debemos seguir motivando a los que administran el agua, que te contaba al principio, a quienes están en esas instituciones, para que siempre de forma central estén considerando estos componentes. Entonces, la participación de los actores, ya lo mencioné en las preguntas anteriores, parte del manejo integrado de calidad de agua y cantidad del agua, la parte de las escalas que está tan central en la iniciativa de Agua Sin Límites o Water Beyond Boundaries, crear modelos de agua que consideren género y equidad social. Ahí es donde podemos generar estas microestrategias de alto impacto que puedan llegar a esas comunidades que más lo necesitan, y esta conexión con otros sectores como el sector de energía. Entonces ahí yo creo que está muy
es una forma muy organizada de resumir muchas de las cosas que te he dicho en esta charla que hemos tenido. Buenísima. Y hablan acerca de una experiencia en Marquina, en Bolivia, después en la parte del África subsahariana, en la que están implementando estos programas para mejorar calidad de agua y sobre todo que llegue a personas que realmente más lo necesitan también. Marisa, cuéntame un poco acerca del rol que ustedes están haciendo acerca del Stockholm World Water Week. ¿Cuál es el objetivo que se busca? Sí, mira, como científicos, investigadores, pero también como un grupo que buscamos influenciar la toma de decisiones, pues sabemos que hay diferentes áreas donde tú puedes estar trabajando, y en la parte científica, pues tú vas a conferencias científicas y estás presentando los datos, las visualizaciones, la información, los modelos, pero en esta conferencia, que es una conferencia que lleva una trayectoria bastante larga, que se organiza en Estocolmo por el SIWI, se busca un espacio donde hay una interacción más abierta, donde se tratan también temas políticos que tienen que ver con el agua, temas de financiación que tienen que ver con el agua, y me parece que a pesar de que a veces los investigadores no nos sentimos tan cómodos en ese ambiente, el Stockholm World Water Week da ese espacio en que podamos realmente enfrentar, como presentar nuestros resultados de una forma que apoyen a los tomadores de decisión. Entonces, es una conferencia a la que he participado varias veces. Me va a pesar no poder estar allá en persona este año, pero me alegra que se haya logrado organizar de forma virtual y hemos estado presentes en algunas sesiones. Tengo también información al respecto que podría compartir. Genial. Marisa, no sé si tú tienes algunas palabras finales que quisieras compartir con los oyentes, porque este tema del agua da para más, es un derecho humano, es un recurso, un elemento necesario para la vida de todos, del rico, pobre y de todas las razas. No sé si siéntete libre, por favor, de compartir algún pensamiento final y dónde pueden contactar contigo y dónde pueden encontrar más información, porque en la página web está muy amigable del Stockholm Environment Institute, tanto en inglés como en español. Cuéntanos, por favor. Pues mira, yo quiero cerrar resaltando lo que dije al principio, la pasión que siento yo por el agua como el arquitecto de los ecosistemas que construye las formas y los paisajes en que las personas y los ecosistemas viven. Creo que este enfoque ecosistémico no lo podemos perder. Quiero traer unas palabras de Jeffrey Sachs, que seguramente lo conoces, en donde él hace un año más o menos sacó un blog en donde hablaba de cómo se tendrán que encontrar soluciones en todas las escalas, lo que significa que necesitamos soluciones de agua dentro de las comunidades individuales, a lo largo de un río y a nivel mundial. Esas son palabras de esta persona que ha estudiado estos temas geopolíticos y socioeconómicos por tanto tiempo y que ve el agua como un tema tan central, y que creo que desde el Instituto de Estocolmo, desde el trabajo que estamos haciendo, desde la iniciativa de Agua Sin Límites, es precisamente eso lo que estamos tratando de enfrentar. Entonces, invitar a la audiencia a que se involucren en el tema de agua, que estén conscientes de lo que está sucediendo, cómo les llega el agua a su casa, depende de esos planes de agua que suceden, y si tienen oportunidades de compartir, de involucrarse un poco más, que estén muy atentos y puedan participar. Ese es mi llamado. No, genial. Y para reforzar lo que dice, yo no soy científico, pero me gusta leer mucho acerca de estos temas, y el The Economist mencionaba, Marisa, no me dejará mentir, que esto del agua puede ocasionar conflictos muy grandes dentro de los países y para con otros países. O sea, puede conflictos, y si no se tiene un manejo adecuado, el management del agua, se puede encontrar muchos de estos problemas. Esperamos que no, por eso que existen estas iniciativas como la del Stockholm Environment Institute, soluciones, iniciativas, programas, y el Water Beyond Boundaries, que va a permitir que el mejor uso y el mejor, sobre todo, management de este excelente y vital elemento. Marisa, yo te quería agradecer por tu tiempo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar aquí. Tú sabes que las personas que estamos apasionadas en estos temas nos encanta poder hablar de ellos, y esperemos que lleguemos a una audiencia amplia y que tengamos muchas réplicas y personas que se comuniquen con nosotros. En nuestra página web, como tú indicaste, está mi nombre, está mi email, está el trabajo del Grupo del Agua, está información sobre el software WIP. Entonces ahí quedamos muy atentos a que nos contacten con preguntas y con interés por involucrarse. Estoy seguro que sí. Marisa, muchísimas gracias. A ti, Juan Carlos. Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.